Vamos, no se quieren entrar. ¿Da fruto? Aquí sí que no cortan ni un pasto. Claro, se nota la diferencia. Ni la selva. Mira, qué lindo. Es grande la hoja. De hecho, esto es como un corredor biológico. Esto corta, de alguna manera sirve de corredor. Mira el lado de acá. Completamente distinta a la producción. Le dejan el pasto como en la pura hilera del sobre hilera, no en la entre hilera. Claro, eso es más que nada para que donde crecen las raíces de los árboles Se mantenga más se humedad y eso. mantenga más la humedad y crezca más suelo. Porque por el otro lado, como hay tránsito también, quizás ocupan otro tipo. Ah, pero están haciendo agricultura en la entrelera, ¿viste? Claro. Por eso quizás se ve más pelado. No, se cortó. Rayos. Oiga, profe, ¿ya plantó eso? Las varas que llevamos de parra. No, todavía no. Lo que pasa es que las tengo ahí en el laboratorio. Ya, chicos. Sentarse. Acá también ella hacía pico. Muchas veces en los campos de los agricultores igual en algunos proyectos hemos considerado algunas paredes pintarlas como para que se puedan usar como con fines de aprendizaje. Bueno, a mí me pasó en una que fui a un lugar que yo pensaba que la pared era negra, era con patiz. No. Así que después me Hay que preguntar. es que era igual, opaca, de esa pintura opaca. Entonces parecía una muralla hecha para eso. Estaba así como preciso. Entonces yo vengo y lo rayo y todo con tiza. Pero claro. Encuentro bonito que estas cosas no se pierdan. Hoy está bonito este lugar. Sí. Pudimos ver, los que observaron en el camino, se dieron cuenta que al lado hay un campo de nogales que tiene un tratamiento súper convencional, como veíamos tradicionalmente un campo de nogales, ¿cierto? Con manejo convencional. Y ven al otro lado, que es este lado que está justo a su espalda, un concepto completamente distinto de lo que se puede llevar en un manejo, ¿no es cierto?, mucho más amigable con el medio ambiente y aprovechando el 95% del espacio también en algo productivo, porque la entrelera, ahí la van a ver quizás después que la vamos a hacer, Sí. también es productiva, ¿ya? No se deja vacía. Claro. Comentarle un poquito de la dinámica de este taller. Vamos a tener una parte inicial que va a ser aproximadamente 30-40 minutos, en donde es expositivo. Le voy a comentar un poquito acerca del campo, de cómo se inició el campo. También voy a tocar un poquito la historia de la agricultura, la agroecología. Para posteriormente hagamos una pequeña visita a través del campo, mostrar algunas unidades de producción de hortalizas, frutales, algunos ensayos que estamos realizando y que puedan ver también los manejos de los cuales les voy a hablar, puedan verlos también aplicados en el campo, que es súper importante en realidad, sobre todo en una visita de terreno como esta. Entonces, para iniciar, les comento acerca de Centro Ceres. Es un centro regional de investigación, es el Centro Regional de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad de la Agricultura y los Territorios Rurales. Ceres es el nombre, no es una sigla, sino que es un nombre asociado a una diosa romana de la fertilidad de las cosechas, un nombre simbólico en realidad.
Entonces CERES, como les decía, es un centro de investigación que tiene ciertas líneas de investigación, como lo es el de manejo ecológico de suelos o restauración biológica de suelos. También tiene una área destinada al manejo territorial de insectos y otra del estudio del paisaje, el territorio y el desarrollo rural. Esas son como las líneas de investigación que ha ido cambiando un poquito en el último tiempo, pero en general eso es lo que se investiga. Entonces, como vieron ustedes, abajo están las oficinas donde estamos investigadores, extensionistas. Yo me dedico más bien al área de la extensión y además de todas esas labores, también tenemos este campo que es de 2,2 hectáreas y que está destinado a la producción de árboles frutales y hortalizas, también la mantención de cubiertas vegetales en base a los principios de la agroecología. Entonces les consulto a ustedes si es que han escuchado alguna vez acerca del concepto de agroecología, como para poder dialogar. La idea es que en CERES utilizamos una metodología de enseñanza-aprendizaje que es bien dinámica. La idea es que ustedes puedan ir compartiendo experiencias a la vez que yo estoy compartiendo también las mías. Entonces, para hacerlo más ordenado, simplemente pueden levantar su mano, pero vamos así interactuando. ¿Sí? No, el primero, el primero. No, dale nomás. No, es que en la entrada salía otro nombre como Biosea y decía Centro Entomología Aplicada. ¿Qué significa entomología? La entomología es el estudio de los insectos. Sí, eso. Uno para ser entomólogo o entomóloga lo que tiene que hacer es ser biólogo, estudiar biología. Y bueno, yo también tengo compañeros que son agrónomos, pero que se han especializado en el área de la entomología. Pero finalmente eso, como estudiar la morfología, la taxonomía de insectos, el funcionamiento del insecto. Ahí está el Cano, mi compañero de aquí No. que trabaja en el Buenos campo. días. Y claro, eso es la entomología. Ese es un centro que también creo que ahora no tiene un vínculo directo con la Universidad Católica, pero también surge a partir de ella. Y claro, es independiente a nosotros, pero compartimos ahí un poco el espacio. Entonces, agroecología, ¿alguien ha escuchado ese término? ¿O- Sí. ¿Sí? Sí. Usted sí, Claro, porque es como una forma de cultivo ecológico, como con bienestar al medio ambiente, al ecosistema, no dañando este mundo, cultivando de forma saludable con el suelo, manteniendo la fauna, la flora. Ujú. Súper. ¿Alguien más quiere compartir como lo que ha escuchado acerca de la agroecología? Yo entiendo que la ecología es la interacción de organismos que conviven bajo un sistema que tiene que ser equilibrado. Claro, claro. Ahí tú mencionas lo que es la ecología, que forma parte de la palabra en su totalidad. Y simplemente si, como tú dices, las interacciones biológicas que ocurren entre diferentes formas de vida, la idea de la agroecología es poder tomar este conocimiento, esta información que podemos observar cuando recorremos, por ejemplo, especies naturales. Que siempre comentamos que si uno va a los cerros, por ejemplo, este que se ve ahí el más alto, el Cerro La Campanita. Atrás de este está el Parque Nacional La Campana. Y bueno, el Parque Nacional La Campana es una reserva de la biosfera que si nosotros la visitamos podemos aprender mucho acerca del funcionamiento de ese ecosistema. Y la idea de la agroecología es tomar ese conocimiento y aplicarlo al agro, aplicarlo en los campos, en los sistemas agrícolas. Y claro, partiendo un poco más atrás, comentarles que la agricultura en sí, más allá de la agroecología u otras formas de practicar la agricultura tiene más de 10.000 años de antigüedad. O sea, imagínense, nosotros estamos en 2024, 8.000 años atrás del año cero que nosotros mencionamos, ya se practicaba agricultura, ya se inició con la práctica de la agricultura. En diferentes partes del mundo se habla de algunos centros de origen de la agricultura, como el creciente fértil del Mediterráneo, Mesoamérica, Papúa Nueva Guinea, China, algunos centros de origen de la agricultura, a partir de los cuales se fue expandiendo a través del mundo y se generó un proceso de coevolución entre el ser humano y la naturaleza. ¿Ustedes se imaginan o han leído, escuchado cómo se generaba ese vínculo entre el ser humano y la naturaleza que le permitió comenzar a realizar la agricultura? Este proceso de domesticación que se habla. Claro, ese proceso me parece que partió cuando dejamos de ser nómades a sedentarios. Donde vi como que se empezó con el cultivo en Mesopotamia, en Egipto también, se cultivaba harto. Claro,
como dice aquí el compañero, la agricultura le permitió al ser humano establecerse en civilizaciones, ya que comenzó a domesticar especies de animales y plantas para tenerlas en sus campos y permitirle generar estas civilizaciones, establecerse finalmente en un lugar. Y claro, corresponde a una de las principales innovaciones tecnológicas y culturales del ser humano en toda su historia. Y este proceso de coevolución que les comento, imagínense que nosotros somos, por ejemplo, un grupo humano, tenemos estas condiciones ambientales, tenemos este territorio, esta geografía, y comenzamos a desarrollar la agricultura. Domesticamos las plantas que vemos que hay cerca. Como sabrán ustedes, las plantas que hoy día nosotros consumimos tienen parientes silvestres, los cuales fueron domesticados. Y al momento de nosotros como grupo humano traspasar ese conocimiento a otro grupo humano, que imagínense, no sé, zonas más cercanas a la cordillera o zonas costeras, a otro grupo humano en diferentes territorios, eso iba generando una gran diversidad de conocimiento en cuanto a las prácticas que se realizan en la agricultura, y también una gran diversidad en cuanto a variedades y especies cultivadas. Entonces se habla de que este proceso de coevolución tuvo como resultado la domesticación de más de 600 especies de animales y plantas. Proceso larguísimo de más de 10.000 años de antigüedad. Y lo que ocurre, un suceso muy importante dentro de lo que es la historia de la agricultura, entre los años 1850 y 1930, se sientan las bases de lo que es la agricultura industrial. En un escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial, y con la idea de acabar con el hambre mundial, es que se sientan las bases de lo que es la agricultura industrial, la cual se basa en un paquete tecnológico que tiene como base los agroquímicos. Agroquímicos me refiero tanto... ¿Qué tipo de agroquímicos conocen ustedes, por ejemplo? Fertilizantes, fungicidas, Claro. Fungicidas, Laicida. Y también, todo ese tipo de cosas. Claro, ahí vamos más específicos. claro, y va también variando por la etiqueta, por color. Claro, esa es una clasificación que posteriormente hizo el ser humano. Pero claro, aquí mencionaron varios tipos, y ya en más nivel más específico las clasificaciones o grupos también de pesticidas. Pero como les decía, finalmente la agricultura industrial lo que buscaba es aumentar los volúmenes de producción de alimentos para satisfacer el hambre mundial. Sin embargo, con el paso del tiempo, si bien se logró ese objetivo de aumentar significativamente los volúmenes de producción, con el paso del tiempo, a nivel mundial y como consenso global, se llegó a la conclusión de que no es una agricultura que sea practicable a largo plazo, por el daño en la salud de las personas y por el daño en el medio ambiente. Entonces, a partir de ello es que ya en los años 60, comienzan a surgir alternativas que toman el conocimiento antiguo, alternativas a la agricultura industrial. Y uno de los problemas que es bastante claro respecto a la globalización de la agricultura industrial es que se anuló el conocimiento que se había acumulado durante 10.000 años de antigüedad, que yo les comento que tiene la agricultura. Estos 10.000 años de diversidad biológica, de diversidad de especies, diversidad de variedades cultivadas y de diversidad de conocimiento. Imagínense, 10.000 años de conocimiento acumulado, la agricultura industrial en gran parte lo anuló. Y lo he comentado en varios talleres en realidad, que suelo hacer talleres para agricultores y agricultoras de la región, que eso es también la respuesta a que por qué se genera como esta cierto como confrontación entre profesionales del agro y campesinos, como que uno como profesional llega y el campesino te dice como, ¿qué vas a saber tú que yo llevo mucho más tiempo practicando la agricultura? O de manera inversa, el profesional llega como a imponer una idea, y esa confrontación tiene su explicación también en que a través de la globalización de la agricultura industrial se impuso una manera de practicar la agricultura
a los campesinos y las campesinas. Se impuso ciertas semillas que debían cultivar, ciertos insumos agrícolas que debían utilizar y cierta manera de hacerlo. Entonces claramente se genera ahí un gran conflicto y se anula este conocimiento del cual les hablo. Entonces a partir del año 60 no es que se inventen tantas cosas nuevas, sino que más bien se toma este conocimiento de los 10.000 años y también, ¿por qué no?, se toma parte del conocimiento proveniente de la agricultura industrial. O sea, finalmente lo que uno como ser humano no desea es decir esto como separar finalmente. La idea de la agroecología es poder tomar el conocimiento acumulado de 10.000 años, realizar investigaciones acerca de prácticas agrícolas sostenibles actuales. Nosotros como equipo de investigación estamos constantemente generando nuevas investigaciones y juntar todo ese conocimiento, hacer que el conocimiento propio del campesino y la campesina conversen de alguna manera con lo que se está investigando actualmente. Esa es la idea de la agroecología. Entonces, a partir del año 60 ya se conoce con el nombre de agroecología. Se entiende, se entiende. Y en este sentido es importante que tengamos en cuenta que existen diferentes formas de practicar la agricultura que está bajo el paraguas, le digo, que es la agricultura sostenible. Cuando hablamos de agricultura sostenible, ¿qué otras formas de practicar la agricultura han escuchado ustedes, además de la agroecología? Agricultura biodinámica. Por ejemplo, Sintrópica, sintrópica, la agricultura regenerativa. sintrópica, exactamente, Biodinámica. sí, o la agricultura orgánica misma, ¿cuál otra? Agricultura biointensiva. Hidropónica. Actualmente igual se está incursionando en cultivos hidropónicos como el inicio de la hidroponía en base a fertilizantes químicos, pero ahora igual se han desarrollado proyectos en donde se utilizan abonos orgánicos para mantener Acuiponía en ese caso, ¿no? la acuaponía, sí. Entonces, tal como mencionan ustedes, hay diferentes formas de practicar la agricultura que se basan en prácticas sostenibles. Entonces muchas veces se genera como cierta disputa entre una y otra, pero todas apuntan a lo mismo finalmente, como a generar una producción sostenible en el tiempo que nos permita una convivencia con nuestro entorno, con el lugar en que habitamos y que nos entregue salud a nosotros como personas y también salud a los ecosistemas, para poder, que se habla mucho por ahí de la sostenibilidad como que te permite asegurar el bienestar para las generaciones futuras. Bueno, eso. Nosotros hablamos también con algunos ya en algunas asignaturas de que la agricultura debería ser ahora integradora. Siempre les comento que bueno, en esa introducción, ¿no es cierto?, de la industrialización en la agricultura, lo que se hizo de alguna manera fue sacar lo que nos molestaba, ¿no es cierto? Pero ahora lo que estamos teniendo que hacer es integrar, volver un poco a lo que expresaba la naturaleza en sí. Claro. Y finalmente, claro, un tipo de agricultura que habla mucho del funcionamiento de los sistemas, que de como llevar tan a lo básico y enfocarse solamente en el frutal o en la hortaliza que estoy produciendo, entender el sistema en su totalidad. Y claro, como experiencia, como veníamos hablando camino hacia acá, y que habla también acerca de la integración que menciona Jenny, muy importante también el hecho de que cuando uno va con ideas propias de la agroecología, por ejemplo, hacia un agricultor que prácticamente toda su vida ha producido de manera convencional, es importante integrarlo de a poco, como mostrarle, y es muy importante también que ellos puedan observar en terreno la efectividad de una práctica y que ellos mismos surge el interés en ello y puedan ir integrándola poco a poco. Tenemos experiencia y que justo me consultaba su compañero acerca del establecimiento de cubiertas vegetales, siembras multiespecie. Hemos realizado en diferentes partes de la región. De hecho, ahora está finalizando un proyecto FIC financiado por el gobierno regional, en donde se establecieron cubiertas vegetales en 6 provincias diferentes de la región, con campos representativos que sirvieron como de módulos agroecológicos, por así decirlo.
con resultados muy positivos respecto a el establecimiento de cubiertas vegetales entre hileras de árboles frutales o como pradera para alimentación animal o multipropósito en realidad. Nuestra idea a través de las cubiertas vegetales es restaurar el suelo, pero obviamente si una persona tiene animales, le va a dar parte de esa producción de forraje a sus animales. Entonces, ir integrando estas prácticas, y un ejemplo de ello se me viene a la mente en Santa María, ya más cercano a la cordillera, un agricultor de vides de manera convencional, ha ido viendo con el tiempo cómo las praderas han ido mejorando el funcionamiento de su sistema por diversas razones. Como le decía, la principal, la restauración del suelo, pero también él ha podido evidenciar, producto de su propio interés, que por ejemplo al integrar la mostaza dentro de la cubierta vegetal, la flor es muy llamativa para los trips, la flor de la mostaza. La brasica, ¿no? Claro, sí, son brásicas, claro. Exacto. Sí. Bien atractiva para el trip, entonces ha disminuido la aplicación de pesticidas, todavía sigue realizando aplicaciones de pesticidas, pero la ha disminuido en el tiempo, producto de estas cosas que él mismo ha podido observar en su campo. Y así ha ido avanzando, cada vez va abarcando más superficie con estas praderas multiespecies entre las hileras de árboles frutales. Entonces, la agroecología se basa en principios, y la investigación más reciente que habla acerca de los principios de la agroecología propone que hay 13 principios de la agroecología. Ustedes lo pueden buscar, hay un paper que incluso es bien cortito, está traducido al español, que es de un autor que se llama Wessel, con Z, y ahí él menciona los 13 principios que propone respecto a la agroecología. Dentro de ellos, siempre parto comentando acerca de el principio de salud de suelos, que justo veníamos conversando con el compañero, que es la base para una producción agrícola sostenible, porque es un cambio de mentalidad, un cambio de concepto respecto a lo que es el suelo para nosotros como agricultores, profesionales del agro, seres humanos en general, cómo concebimos el suelo. Porque claro, la agricultura, como pudieron observar en ese huerto de árboles frutales, que son solo nogales, el suelo no se entiende nada más que como un sustrato en donde van a crecer mis plantas, y ni siquiera me interesa que ese suelo provea de nutrientes a mis plantas, sino que yo se la doy a través de los fertilizantes químicos. Entonces pierde total funcionalidad lo que es el suelo, como podríamos reemplazar ese suelo por una esponja y seguiría ese mismo concepto asociado a la agricultura convencional. Y el suelo en realidad es mucho más que eso. De hecho, como les comentaba, si yo integrara una cubierta vegetal en ese huerto y siguiera con todos los manejos convencionales, tendría solo beneficios, porque estaría ahorrando en los herbicidas, en las personas que tienen que aplicar esos herbicidas, y para qué hablar también de la salud de las mismas personas que tienen que encargarse de las aplicaciones. Entonces, para hablar acerca del suelo vivo, de la salud de los suelos, en agricultura orgánica se habla de un concepto que son las 3M. ¿Lo han escuchado alguna vez? Microorganismo, materia orgánica y mineral. Sí, exactamente. Bueno, de estos conceptos habla mucho Jairo Restrepo, que es como uno de los padres de la agricultura orgánica. Y claro, se basa en estos tres elementos para otorgar salud a los suelos y que sean un sustento de vida finalmente para mi sistema agrícola. Cuando hablamos de los minerales, como sabrán, me imagino que habrán tenido edafología.
no tienen edafología, pero tienen suelo. Ah, ya, súper. Ahí la habrán comentado acerca de los procesos de formación de suelo a partir de la roca madre, de los factores que influyen en la formación del suelo. Sí. ¿Sí? Una consulta, ¿cómo se llama el que hizo el paper? Ah, lo escribo aquí. El autor, por ejemplo, lo pueden buscar como 13 principios de la agroecología. Yo parece que se los dejé en el aula, Ese principio. ese archivo en PDF. Esos 13 principios son los que yo integrado. Dice el autor. Él habla de los 13 principios. USL. Y una universidad argentina lo tradujo y lo tiene ahí traducido. Los gráficos igual son bien buenos, explicativos acerca de, sobre todo, el proceso de transición. Que eso es algo que voy a retomar posteriormente. Entonces, como les decía, la parte mineral está otorgada a partir de la roca madre y los procesos de formación de suelo. Los minerales deberían estar presentes en nuestro suelo, solamente que, por así decirlo, deben de estar de una manera para que las plantas lo puedan absorber o utilizar. Y para ello, para que los nutrientes estén realmente disponibles para las plantas, es fundamental las poblaciones de la microbiología, en qué condición se encuentren, cuáles están presentes en mayor proporción. Es fundamental asociar los nutrientes con la microbiología y también con la materia orgánica, lo vamos a ver más adelante. Entonces, asociándolo por ejemplo a lo que es las cubiertas vegetales, que como nombre genérico nosotros hablamos de cubiertas vegetales multiespecies, porque en general están compuestas, estas mezclas de semillas están compuestas por diferentes especies. Lo cual siempre va a depender de la disponibilidad de semillas. En general hay una empresa que es SG2000, que es la que provee como en mayor cantidad al país en general hacer de semillas forrajeras. Entonces siempre va a depender de la disponibilidad de semillas que tengamos. Nosotros hacemos una mezcla de 7, 8 especies incluso, pero siempre hay opciones asociadas dependiendo de la disponibilidad de recursos y de la zona en el país donde nos ubiquemos. Entonces, estas cubiertas vegetales multiespecie van a permitir aportar en los 3 elementos que componen, que le otorgan esta condición de suelo vivo. Las cubiertas vegetales, al desarrollarse, algunos ejemplos de las especies que componen la mezcla son la avena, la vicia, el centeno, los tréboles. ¿Gramínea y leguminosa? Gramínea, leguminosa, y también incorporamos algunas brásicas. Sí. Tengo una pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre materia orgánica y minerales? Ya, la materia orgánica son todos los organismos vivos, o sea, nosotros somos materia orgánica, los desechos que generan los organismos vivos y lo que queda posterior a la muerte de todo organismo vivo. Eso es la materia orgánica. Obviamente en agricultura seleccionamos algunas de ellas para incorporar a nuestros sistemas productivos, por eso, no sé, por ejemplo, las heces de los gatos y de los perros no las vamos a incorporar a nuestro sistema agrícola, pero sí la de otros animales herbívoros como las vacas, el caballo, las cabras. Pero es chistoso, en África sí lo hacen, pues. Hasta la de los humanos la mezclan. Claro, sí, no hay... Es como un consenso como bien general, que asociado como a la carga de bacterias que pueden generar alguna enfermedad. Pero claro, hay manejos que se pueden realizar como con la finalidad de utilizar incluso esa... Solamente acá, como en Occidente, se descarta totalmente. Sí, La película que se pierde en Marte, después cuando se queda solo ocupa la caca de los astronautas. sí, la he visto para cultivar papas. Mm. Pero claro, De como alguna manera asociamos que esa materia orgánica es un estado como avanzado de la materia orgánica, digamos, en su materia más grande. claro, sí. Un Lo estado que, de degradación más avanzado. claro, Porque yo nosotros- les comento
Nosotros somos carbono, po. Ya somos mineral, po, ¿no? Somos de carbono. Parte de nosotros también es mineral, claro. Sí. Sí. Lo que pasa es que, como les comento esto en términos generales, la materia orgánica es lo que les comentaba. Todo organismo vivo o lo relacionado con estos organismos vivos. Y claro, esta materia orgánica pasa por un estado de descomposición, o sea, si yo intento que la planta consuma nutrientes, cuando yo le doy un pasto así fresco, no va a ser capaz de tomarlo. Entonces la materia orgánica tiene que pasar por un proceso de descomposición para posteriormente mineralizarse y quedar disponible para las plantas. Entonces la materia orgánica pasa por un proceso de mineralización que está mediada por microorganismos, o sea, sin los microorganismos no se genera este proceso, dejando disponibles los nutrientes para las plantas. Ese es más o menos como el proceso. Y claro, comentarles, por ejemplo, que en cuanto a microorganismos, nosotros como seres humanos en este planeta somos poco más de 8.000 millones de personas. Y en un gramo de suelo fértil, en un gramo, o sea, en una cucharada y menos incluso, podemos encontrar 10.000 millones de microorganismos. Entonces los microorganismos están presentes en todas partes. Y podemos llevar ese símil en el suelo, también lo podemos llevar a nuestro sistema digestivo, en donde hay 100.000 millones de bacterias en nuestro sistema digestivo. Entonces, es como para cuestionarnos un poco también y relativizar el tema de claro, nosotros somos 8.000 y ellos son 10.000 en un gramo de suelo. Y para valorar también la función que tienen estos microorganismos. Entonces, como les estaba comentando acerca de las cubiertas vegetales, muy buena la pregunta del compañero. ¿Cuáles son las familias que componen? Porque más allá de hablar de especies en particular, también podemos hablar acerca de familias. Están las leguminosas, están las poáceas y las brasicáceas. Las gramíneas. Fundamentalmente estas dos, las poáceas y las leguminosas. Las poáceas, que también las conocemos como pastos, y el gran beneficio que nos pueden entregar estos pastos o poáceas en nuestra cubierta vegetal está dada porque si cortamos un pasto y esperamos una semana, ¿qué ocurre? Brota nuevamente, ¿cierto? Entonces tiene una gran capacidad para volver a brotar, una gran capacidad para producir materia orgánica. Entonces son muy buenas productoras de materia orgánica. Por otra parte, las leguminosas, me imagino que también han escuchado por ahí una cualidad típica de las leguminosas. Fijar el nitrógeno. Con las bacterias nidificantes. Claro, sí, claro. Sus raíces se asocian a bacterias que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico, dejándolo disponible para que la planta lo pueda tomar. Entonces esa es la principal función de las leguminosas. Y por otra parte, en cuanto a las brasicáceas, en general tienen raíces profundizadoras que van a permitir realizar como una labranza biológica del suelo, por así decirlo. Entonces estas tres funciones son las que buscamos en estas tres familias y las combinamos de cierta manera para hacer más eficiente este proceso de producción de materia orgánica, fijación de nitrógeno y labranza del suelo. Esto es lo que conocemos como el proceso de restauración biológica de suelos. Hay una herramienta que utilizamos mucho en el CERES que se llama el análisis de la condición biológica del suelo, que pueden descargar el manual de la página de CERES y nos permite conocer el suelo de una manera más bien simple y asociado a las esferas de influencia para la vida que hay en el suelo. Observamos la cobertura del suelo, los agregados del suelo, la presencia de lombrices, también se observan las raíces. Haciendo una pequeña calicata podemos observar en qué condición se encuentra ese suelo.
Entonces, como les decía, el proceso más o menos de desarrollo de esta pradera, iniciamos con una siembra. En general utilizamos la labranza vertical solamente para preparar el suelo. Intentamos no voltear el suelo. Se procede con la siembra. Esta siembra, que es apropiada para la zona, la realizamos en la época de otoño-invierno para poder aprovechar. Luego de la primera lluvia, lo ideal es hacer la siembra, cosa de aprovechar todas las lluvias que vienen después. Y pensando también que más allá de que haya o no haya lluvia en la época de otoño-invierno, en general en los campos vamos a tener más disponibilidad de agua en esta época, a diferencia del verano, en donde simplemente lo que hacemos acá es que se seca la entrilera totalmente, regamos solamente la línea de árboles frutales, pero todo lo que alcanzamos a cortar durante la temporada y años atrás va quedando sobre el suelo y se genera una capa de detrito o materia orgánica ya en estado de descomposición, que va a proteger el suelo, que finalmente va a ser como una piel para el suelo. Yo creo que ahí va un poco la pregunta que hacía Nicolás en un principio, de no tener una siembra en ese suelo, sino que trabajarla un poco más como una cubierta superficial, como un mulch, por ejemplo, Claro. que hacía referencia a que esa técnica también podía afectar al suelo manteniendo muy frío en invierno ese suelo. Yo creo que por ahí va tu pregunta. Decir que un profesor en tecnología de precisión nos tocó el tema de la helada. Y en los frutales dice que por lo general nunca tienen cubierta porque no deja que penetre el sol en las mañanas y eso en días fríos contraproducente porque podría acumular ese calor del sol en vez de perderlo. Por eso se mantienen los frutales sin cobertura, dijo. Para que penetre el calor y se mantenga en el suelo. En caso de una helada, para que se defienda la planta. Claro, lo entiendo. Sin embargo, igual como que ahí entramos como en una... Sí, pues Habría que una analizarlo idea impuesta. mejor, yo creo, esa Claro. idea. Hace la tesis. Es que lo que pasa es que como seres humanos muchas veces intentamos buscar como justo lo que, como por ejemplo en este caso a mí, por el conocimiento que yo tengo, como que me da la impresión de que buscamos justamente como como lo negativo de mantener una cubierta vegetal, y si si lo ponemos en contraste frente a todos los beneficios, porque finalmente el estar luchando, por así decirlo, con no tener un suelo cubierto, es una lucha propiamente tal, porque es algo propio del suelo. O sea, el banco de semillas del suelo es prácticamente infinito. Imagínense que a pesar de las aplicaciones constantes de herbicidas en el huerto convencional, siguen creciendo y creciendo plantas, siguen creciendo, y si eso un año no se aplican herbicidas, vamos a tener una pradera grande, solamente que se van seleccionando ciertas especies que son más resistentes a los herbicidas. Entonces, ¿cómo? Las supermalezas que hacen. Claro, por ejemplo, ahí se ven muchos, veo mucho creciendo esta que es tóxica, el chamico, veo harto que crece por ahí entre medio, sí, son bien resistentes. Entonces, como intentar que un suelo esté descubierto es una lucha en realidad, es una lucha constante, y de hecho es una lucha que si lo llevamos como a algún aspecto que podemos así decirlo difícil de llevar en agricultura orgánica, es una lucha mantener las camas de hortalizas deshiervadas. Pero ahí por eso se ha ido avanzando en herramientas adecuadas que te permiten estar erguido y no tener que estar agachado, o otras cosas incluso. No, yo creo que igual hay técnicas que beneficien la vida del suelo, como tú dices, nunca van a ser negativas, porque Claro. si tú mantienes una buena carga de vida en ese suelo, la vida genera temperatura Claro. y, También, o sea, si pensamos en ese equilibrio natural, justamente de lo que estamos hablando, la naturaleza se va a expresar de la mejor manera en ese ambiente protegido, digamos. Claro. Y si pensamos, de hecho, se me ocurre ahora, si pensamos en un lugar como este, en donde hay hierba, una pradera grande, árboles que mantienen su hoja en invierno, probablemente la temperatura que se genera acá va a estar mucho más regulada y va a ser menos extrema que un ambiente en donde el suelo está totalmente descubierto Como y el no hay desierto. ningún árbol. Como el desierto. Claro, O sea, es exactamente. súper frío porque Súper no hay extremo. nada que Es muy- conserve ese muy calorcito, extremo. digamos. Claro. Entonces, claro.
Bueno, eso en cuanto al manejo de las cubiertas vegetales. Esta se va desarrollando una vez que alcanza 40, 50 centímetros y justamente cuando empieza a formar las flores se corta y queda sobre el suelo. Una parte se la puedo dar a mis animales si tengo animales. Y ¿por qué se corta en ese momento? Porque no es mi idea como agricultor que la planta utilice energía en formar una flor, en formar un fruto y llegar hasta una semilla madura, sino que quiero que la planta invierta esa energía en seguir brotando. Entonces la corto, vuelve a crecer y así la voy cortando. Llega la primavera más avanzada y ya el aspecto cambia totalmente del campo, solamente la sobrehilera de los frutales se mantiene verde y la entrehilera con una capa de detrito de 2 pulgadas al menos al inicio de la temporada. Luego eso, dado la alta carga microbiológica que tiene el suelo, se va descomponiendo rápidamente y al siguiente invierno ya llegamos con una capa bien delgada porque eso se transforma en suelo finalmente. Lo que quería saber qué es exactamente como el detrito. El detrito, materia orgánica en descomposición. Ya. Eso es el detrito, sí. Sí. Y claro, lo que quería comentarle que se me pasó por alto en realidad, y que ahí hay no me acuerdo el nombre de ese autor, creo que es este, que también lo pueden buscar. Titonel, quizás pueden poner Titonel transición agroecológica. Claro, cuando hablamos de agroecología hablamos de una transición hacia sistemas agrícolas sostenibles o sistemas agroecológicos. Y de manera muy resumida hablamos de tres puntos dentro de la transición. El primer punto es la optimización. En la optimización, acá yo estoy parado en un sistema convencional y acá yo quiero llegar a un sistema agroecológico o diverso, sostenible. Entonces la primera parte yo voy a optimizar. No voy a dejar de utilizar los agroquímicos que utilizo habitualmente, sino que voy a reducir el uso de estos agroquímicos. Quizás si estoy aplicando por un calendario todos los años de igual manera, voy a comenzar a hacer monitoreos para disminuir en cierta parte todos estos insumos que estoy utilizando. Lo puedo hacer por un tema económico, lo puedo hacer porque el mercado me está demandando que queremos productos orgánicos, lo puedo hacer porque realmente estoy tomando una conciencia respecto al cuidado del medio ambiente y de la salud de las personas, por diferentes razones. Pero en esto consiste el proceso, o sea, esta primera etapa que es de optimización, o sea, reduzco el uso de agroquímicos. Luego paso a una segunda etapa que es de sustitución de insumos, en donde en vez de utilizar cierto agroquímico, pongámosle por ejemplo un fertilizante nitrogenado, una urea por ejemplo, en vez de utilizar la urea, voy a decir, voy a incorporar mejor compost. Voy a ver si puedo acceder a algún beneficio de Prodesal, por ejemplo. Nosotros trabajamos con hartos agricultores de Prodesal, en donde se puede acceder a algunos abonos orgánicos. Entonces voy a reemplazar, así en términos bien simples, voy a reemplazar la urea por la aplicación de abonos orgánicos, compost. Sin embargo, en este punto sigue estando el dinero como intermediario, o sea, si es que no me financia Prodesal, yo igual voy a tener que sacar plata de mi bolsillo y en vez de comprar la urea voy a comprar compost, ¿cierto? Entonces, en una tercera etapa paso a una fase de rediseño agroecológico. En esa etapa yo observo mi campo, hay metodologías para hacer esto. SET, que es el Centro de Educación y Tecnología, que se ubica en la región del Biobío, en Yumbel, que ofrece diplomados. Yo hice el diplomado ahí, es súper interesante, se juntan muchos extensionistas de lo que es la agroecología. Y
y ellos tienen experiencia de muchos años en realidad practicando esto. Dura 6 meses, no es tan caro, es bien bueno en realidad. Van hasta allá también, o sea, hay clases online, también clases presenciales en donde se va ahí, uno se queda ahí con sus compañeros y se visitan agricultores de la zona, experiencia exitosa en agroecología. Se me llegó la idea de... En el rediseño. En el rediseño. Entonces, claro, cuando llego a la etapa de rediseño, les decía que hay metodologías. Hay una que generó set.indap, que la pueden buscar, en donde inicialmente yo hago una caracterización del campo. Características general, ecológicas, administrativas, y después como hacer una encuesta en base a los principios de la agroecología, que en este caso se basó en los 5 principios, que los 13 son como los 5 pero más expandidos simplemente. Voy haciendo una evaluación del campo, una evaluación en base a los principios de la agroecología, y eso me genera un diagnóstico. Me dice: en suelo estoy medio deficiente, en elaboración propia de insumos estoy bien, por ejemplo en uso eficiente del agua estoy más o menos. Me genera como un pentágono respecto a cómo estoy, como por notas, y en base a ese diagnóstico yo genero un plan de manejo. Plan de manejo en base a los principios, a cada uno de los principios. Entonces, si estoy más o menos en suelos, por ejemplo, bueno, ¿qué voy a hacer? Quizás voy a implementar una cubierta vegetal en algunos sectores de mi campo, por ejemplo. Entonces permite ordenar. Primero, como les decía, está la caracterización, después el diagnóstico, y después el plan de manejo. Entonces, con el ejemplo que les estaba dando, de que aquí estoy comprando urea, aquí paso a comprar compost, aquí digo no, en mi campo debe haber un espacio destinado a la producción de compost. Entonces, este es el lugar más adecuado. Voy a iniciar con un par de pilas quizás, que me permitan abastecer una parte de mi campo. Quizás voy a seguir comprando algo de compost, pero también voy a ser capaz de producir parte de ese compost. Entonces por eso hablamos de rediseño, porque en mi campo empiezo a integrar elementos, empiezan a aparecer órganos, por así decirlo. Las pilas de compostaje se entienden como un órgano de digestión de la materia orgánica. O sea, cuando no tengo una zona de compostaje, se empiezan a acumular los restos de poda, los rastrojos de las hortalizas, frutas que se han descompuesto. Entonces lo que hace la pila de compostaje es tomar todo eso y digerirlo y transformarlo en un abono orgánico. Entonces en la etapa de rediseño comienzan a aparecer estos elementos en mi campo que me permiten ir reduciendo la dependencia a los insumos y avanzar hacia la independencia como campo. Y también, claro, respecto a esto, hay una aplicación que el año pasado o antepasado salió y que se llama así. Que es lo mismo, el mismo diagnóstico, pero para el celular, y uno puede hacerlo como prueba, incluso como, no sé, en su casa o en el huerto de algún amigo, familiar. Es súper bueno porque te permite reconocer estos principios de la agroecología y ver en términos de agroecología cómo está el campo. Y uno lo guarda y lo deja en el celular, después lo puede apretar y volver a observar. Es bien buena esta, es una actualización del diagnóstico del manual de STINDAP. Eso pues, chiquillos, eso respecto como a lo teórico. Ahora vamos a visitar, como les decía, algunos sectores de este campo, en donde les voy a comentar cómo se han ido aplicando en el tiempo algunas de las prácticas. ¿Sí? Aquí en la empresa, o sea, de Ceres, aplican micología. Micología. En
en el proyecto actual que sustenta Ceres está considerado realizar ensayos con consorcios microbianos, dentro de los cuales vamos a encontrar diferentes tipos de microorganismos, dentro de ellos hongos, los cuales se aíslan a partir de ciertos suelos, se genera este consorcio de microorganismos y en el momento de los ensayos, por ejemplo, la variable con la que vamos a trabajar en los ensayos que vienen pronto es en... Por ejemplo, dentro de la región se van a seleccionar ciertos campos, se van a elegir ciertos campos que sean representativos de la región y dentro de cada uno de esos campos vamos a trabajar con un cultivo que es típico de la región, que es el tomate. Está hablando de la quinta región, ¿cierto? Sí, de la región del país. El tomate. Y en cada uno de esos campos vamos a tener parcelas que van a ser donde vamos a establecer ensayos y estas parcelas van a tener, por así decirlo, se van a dividir en 4. Estas dos parcelas, por ejemplo, mini parcelas, la 1 y la 2 van a tener consorcios microbianos. Y estas otras dos parcelas no van a tener, sin consorcio. Y además una de estas parcelas va a tener déficit hídrico y la otra también. Entonces las variables que vamos a trabajar van a ser en diferentes partes de la región, establecer parcelas con tomate. Dentro de estas las variables que se van a evaluar para ver qué efecto tiene, parcelas con consorcios microbianos, dentro de las cuales están incluidos los hongos, están consideradas micorrizas también, y también vamos a incluir la variable de déficit hídrico para ver cómo influye también ambas variables. Todo experimento. Claro, sí. Sí. Y de hecho dentro de la región, los campos que se van a seleccionar, que son en total 12. ¿Qué tomate va a ser? Disculpa. ¿Cómo? ¿Qué tomate, qué especie va a ser? Creo que el toki. Sí. Sí. Pensamos en algún momento trabajar una variedad como de semilla tradicional, pero también queríamos que fuese algo representativo de lo que cultivan los agricultores. Sí. Entonces se van a elegir 12 campos y dentro de ellos algunos van a tener más o menos cercanía a los espacios naturales, cosa de ver también cómo influye la cercanía a zonas más densas naturales en la provisión de servicios ecosistémicos sobre los campos. Claro. Sí. Claro, también el tiempo que ha tenido ese suelo con una funcionamiento, pues la verdad no puede depender. Sí, ¿no? Como Muchas todo ensayo de campo, hay muchos factores que van a tener que ahí de alguna manera ser como van a tener que llegar a alguna manera de que no influyan tanto, de ver qué tanto influye como en el error que pueda generar. Sí, porque claro, lo que se hizo antes en el campo, hasta cierto punto uno lo puede saber y de ahí para atrás no se sabe. ¿Sí? ¿Los rastrojos que tenían ahí de los tomates, los van a dejar ahí compostándose o los llevan a otro lugar? Los que están abajo, esos tomates, tanto los invernaderos que estaban abajo donde ustedes llegaron, como los nogales, son de una empresa que está acá junto a nosotros. No son de nosotros. Y los mandarinos son otra empresa, diferente. Son 3 empresas acá más o menos las que tenemos labores. Y claro, habitualmente esos rastrojos se entierran. Sí, se entierran. Por lo que... ¿Los portes injertos de las clementinas que estaban ahí son para huertos peatonales? Porque son muy pequeños. Por lo que yo he visto, claro, han crecido súper rápido y claro, pueden ser como un porte injerto como enanizante que permita como que los árboles se mantengan más bien pequeños. Sí. Que recuerden que las producciones hoy día son así, también, además, es mejor. Van a subir escaleras. Sí. Te quería hacer una consulta más que nada con que todo esto, siempre yo cuando hablo un poco de la agroecología y todo me dicen, sí, es súper romántico.
Porque de verdad que, de hecho alguien creo que lo dijo alguna vez en la sala. Pero cómo llevamos esto de alguna manera a la realidad productiva, porque a veces es fácil a un pequeño productor trabajar esto, es mucho más fácil, es más factible desde el espacio que también vamos a trabajar. Pero lograr esto en el avance de un productor grande que ya tiene, no sé, 10, 20, 30 hectáreas. ¿Cómo esto se ve, se observa en ese tipo de productores o se está trabajando ahí? ¿Qué brechas ves tú ahí? En general las empresas grandes, hablamos de sea arriba de 30, 50 hectáreas, de ahí para arriba, se acercan a nosotros porque hay algún fondo que les permite establecer cierto manejo agrícola sostenible, que le financia el manejo y que quiere experimentar como al respecto, a ver qué resultado puede tener. Y ahí se han considerado cubiertas vegetales y también incorporación de flores, ya sean bandas florales, núcleos de biodiversidad dentro de los campos, para ver qué efecto tienen. Pero claro, más bien a nivel como experimental. Y claro, respecto a eso, habrá quien piense que es como algo más bien romántico el tema de la agroecología, pero más allá de lo que piense uno u otra persona, tenemos que considerar o cuestionarnos al menos de que quizás también la agricultura no está pensado como para que haya monopolios de ciertos cultivos y quizás más bien las producciones quizás no deberían ser tan grandes. Simplemente. Bueno, de hecho yo a varios ya les he comentado que un poquito la política pública va a decirnos constantemente que ya el productor que tiene 100 hectáreas está como out, así como no está acorde con la situación actual y que lo que se está logrando es que ese productor ya deje de tener 100 hectáreas de nogales, pero sí pueda tener a lo mejor 20 Claro. 20 y Claro. digamos generar algo de diversificación ahí, Claro. pero ir bajando un poco a esa realidad. Claro, porque también tenemos que pensar que ese productor que tiene 100 hectáreas de palto, por ejemplo, en una ladera, esa palta gran parte es de exportación. Entonces las externalidades negativas, el deterioro del suelo, lo recibe la comunidad y el beneficio económico lo recibe un grupo de personas que son los dueños de la empresa, también los trabajadores, no podemos dejar de lado que generan empleo. Pero eso como alimento, que es la finalidad de la agricultura, nosotros no lo vemos. Entonces también es como les decía, más que ponerse de un lado o de otro, como el cuestionarnos eso, cómo estamos realizando la agricultura y cuáles son los efectos negativos, poner en la balanza los efectos negativos y positivos que tienen las producciones agrícolas. Por ejemplo, yo veo acá cuando subo al campo, que es un hábitat para gran diversidad de organismos vivos, por ejemplo, aves, insectos, microbiología de suelo. Las personas que trabajan acá tienen un ambiente agradable de trabajo, en donde no se ven expuestos al uso de agroquímicos. Entonces son tantas las cosas que influyen positivamente sobre las personas y el ecosistema que es importante ponerlo en la balanza. A eso voy. Como que es importante que no se pone en el cálculo en una producción convencional cuánta pérdida de suelo hice este año. Nos enfocamos solamente en el signo peso, pero deberíamos evaluar también cuánto contaminé este suelo, cuánto se erosionó este suelo, cuánta flora y fauna murió este año, por ejemplo, qué tal está la salud de los trabajadores que trabajan en este campo. Son cosas que deberían estar dentro de la ecuación, como que a eso voy. Deberían tener un marco legal en el fondo. Debería estar dentro de un marco legal. Claro. Eso como es propiedad privada y si el caballero, el dueño, se está erosionando suelo, está perdiendo suelo, no tiene nada, ni una consecuencia para él, como es su propiedad. Claro. No tiene ni una consecuencia si está perdiendo suelo. No, nada. En otros países,
En Europa, por ejemplo, yo he visto, está ese documental, quizás alguno lo ha visto, el Kiss the Soil, el Besa el suelo. Sí. The ground. Kiss the Ground, The claro. ground. En donde se le dan bonos a los agricultores por fijar carbono. Claro. Entonces eso habla un poco, no digo que estén más avanzados o menos avanzados nosotros, sino que como que te habla un poco acerca de apreciar ese beneficio que estás generando como agricultor a la humanidad. ¿Sí? De cómo mejorar un suelo, no por ti, sino que para hacer un mundo mejor finalmente. Y ese enfoque productivo no se basa también como en la historia de Chile, que tiene que ver con la reforma agraria, que les dan cierto terreno a las personas, pero si no los trabajaban se los quitaban. ¿Tiene que ver con eso? Yo creo que claro, hay un trasfondo ahí, uno lo podría ligar como haciendo como el estudio ahí, pero claro, si nos enfocamos en esa época, la lógica actual es totalmente diferente, porque en esa época quien poseía una tierra la trabajaba con la finalidad de abastecer a su familia, era una producción diversa de por sí. Ahí ni se hablaba de agroecología, ni de agricultura sostenible, regenerativa, sintrópica, nada de eso, sino que simplemente el agricultor decía, voy a producir alimentos. Era producirlo. Y alimentos pero ya no los diversos. químicos. Y después ya se empezaron a integrar, claro, los químicos y Ahí le abrió el camino a esos mismos productores de generar ingresos claro. a través de esos mismos terrenos con el 10 veces la producción que tenían antes. Claro. Entonces también eso fue algo La avaricia siempre está detrás. de todo. Tengo Allá el compañero que está hace rato levantando la mano. Sí, una consulta. ¿Ustedes de alguna forma buscan llegarle a esos grandes agricultores que se preocupan más de conseguir monetariamente que de cuidar el suelo? ¿O solo se preocupan en enseñarle a pequeños agricultores Sí. esta forma de agroecología? Es una brecha ahí que hemos tenido como centro en nuestra historia, yo diría, bueno, el SER inicia en el año 2012, y yo diría que recién hace 1 o 2 años atrás, como que nos hemos abierto y hemos puesto el foco igual a trabajar con grandes agricultores. Ah, pero buscan eso igual. Sí, sí, como te decía, mayormente a través de... existen, no sé cómo mencionarlo, pero también existen maneras como de reducir los impuestos por parte de las empresas a través de ciertos proyectos que tengan un impacto positivo sobre el medio ambiente. Entonces ese también es una vía por la que les interesa a las grandes producciones vincularse a nosotros y Por un tema de... Parte de su producción que la, Claro. la dediquen a algo bueno. Claro, y después publican y dicen, no, nosotros trabajamos. también empresas, por ejemplo, que mineras, por ejemplo, también. Eso mismo te iba a comentar, por ejemplo, hay hartas, una en particular que sacó hasta un comercial, Anglo American, que beneficia a muchas cosas. Pero claro, es igual tratar de llegar a cero después de un impacto ambiental, que también igual se agradece porque quizás otros no harían nada, Claro. por un lado. Sí. Entonces, Sí, ahí va a depender como de la conciencia de cada uno, como con quién vincularse y bajo qué parámetros. Pero claro, si uno por lo menos, bueno, ahí depende de cada uno en realidad. Depende de cada uno. Por una parte, quizás lo importante es como ir avanzando hacia la conciencia. Igual podrían hacer como en otros países leyes para que... Pero siempre el billete manda. Que les duela el bolsillo, pues, si les Sí, ponen no, y cierta infracción. Y la legislación actual, los agricultores orgánicos, las asociaciones de agricultores orgánicos, ¿cómo le llaman? Las cooperativas certificadas, quienes las conforman muchas veces ponen como en la discusión el hecho de que a ellos como agricultores orgánicos tienen una legislación, una fiscalización súper alta. Pero no hay el una comercio fiscalización, claro. A la grande... Claro, entonces como que a ellos a veces van, me acuerdo de un agricultor de Limache que hablamos, van y le revisan la bodega a ver si de un producto que no es orgánico, y a veces le toman uno, oye, pero este no está en el listado. Y estaba ahí entonces, antes que la bodega, po. ¿Qué le costaba antes ahí que la bodega, po? entonces él me decía como a través de estas fiscalizaciones como que no se incentiva a que más agricultores se integren, sino que como que se desalienten un poco de les que... tienen miedo al final. Claro. porque todo el rato- Bueno, es que si nos evalúan cualquiera, po. Pero igual pues, hay que respetar los requerimientos. Sí, ¿no? Sí, se entiende la razón por la cual
más bien él apuntaba a que esa misma fiscalización quizás se debería hacer en la empresa para ver si es que está aplicando de manera adecuada los agroquímicos, con la indumentaria adecuada, todo eso. ¿Y dónde basar la agroecología con los nuevos químicos que se van a veces sacando del mercado, que se van prohibiendo? ¿Dónde se ven, por ejemplo, las dosis peligrosas, dosis letales, consecuencias a largo plazo que puede tener un agroquímico en la persona? En la persona. ¿Sí, en la persona? Claro, en base a investigaciones que realizan ciertos grupos en donde en donde se acercan a las comunidades, ven como las enfermedades que tienen, hacen ciertos análisis y se va viendo si hay una correlación entre ciertos químicos. Pero, o sea, el área agrícola no lo hace, lo No, hace pues el área claro, salud, Claro, eso. por algún interés en particular, porque tampoco de la nada sale. Pero hay Pero cierto... ve más el tema de los alimentos. ¿Hay ciertos límites permitidos, por ejemplo, para un químico en específico? ¿Un componente? Todos tienen formas de aplicación, periodos de carencia, que quiere decir desde que lo aplicas hasta que puedes cosechar. ¿Los insumos necesarios que sea para Claro, aplicar? sí, todo está en la etiqueta. Pero claro, eso es una cosa, y otra cosa que también siempre sale como en estas conversaciones, es que yo, por ejemplo, aquí hay una agrícola que se llama Mi Valle. Y Mi Valle vende todo tipo de productos, tanto orgánicos como convencionales. Y yo veo a los señores o señoras que llegan y piden, oiga, ¿usted tiene X producto con el nombre comercial, un insecticida, por ejemplo? Sí, lo tenemos todo. Entonces, como que yo a veces pienso, quizás debería ser un poco como la farmacia, donde no cualquier persona va y pide un producto, sea de claro. Debería de... Bueno, en el área, por ejemplo, de la producción de vinos, hay una legislación que va hacia ese lado. Que hay productos que solamente los puede, por ejemplo, autorizar un profesional del área, pero nadie más tiene permiso para hacer esa aplicación, ni autorización, ni tener el producto. ¿Nadie más? No, tiene que ser súper regulado. Entonces tú no puedes adquirir ese producto en cualquier parte, tienes que dejar tu nombre, todo tiene que, hay totalmente un control. ¿Acá en Chile? Se quiere hacer ahora en Chile porque se trae hace poco me llamó la atención que es una súper buena idea. Sí, hace poco me llamó la atención que fui y el caballero le hizo firmar ahí. Además hay también un tema de que te valoren como profesional. Sí, como los arquitectos. ¿Sí? Pero profe, eso lo debería de ver el ISP, ¿cierto? No, esto es un tema netamente legal. Primero se levanta una ley. Sí, por eso no está en ni una parte, entonces se tiene que hacer todo un tema legal primero y después se ve qué institución se hace cargo de fiscalizar o de trabajar Debería esa ley. ser el Instituto de Salud Pública, ¿o no? No lo sé. A veces sale el logo del CITUC en ciertos productos. También. También ahí después como que ya pasamos a otro momento en donde la persona que lo compró, sea una empresa, sea una persona particular, si es que realmente sigue las instrucciones, eso queda a criterio de ella o de él también. Porque se da mucho de que a lo mejor le va a aplicar le echar un poquito más para que Para que no mate todo. Para que mate todo, claro. O por si acaso le falta la planta. Entonces como que son muchos pasos que te llevan al momento final de... Esa era mi pregunta, que esas dosis no están establecidas en ninguna tabla, en ningún lado. Establecidas, sí, sale en la etiqueta y todo. Pero como te digo, en la experiencia yo he escuchado mucho que se dice eso, pues como, pero le voy a echar un poco más y... Es que hay algunos agricultores que piensan que como se hizo resistente, empiezan a aplicar más y eso genera más resistencia, en el fondo es como que ya después nada les sirve. Y eso hace que vayan aplicando cada vez productos más fuertes. Sí. No, y sin ningún cuidado, porque una cosa es aplicar más, pero a pata pela. Eso es otro tema también. Sí, no. Entonces ahí cuando uno va como desmenuzando este tema del uso agroquímico, como que claro, está lo legal, está quien lo puede obtener, está las dosis que utilizas, está la indumentaria que ocupas, está el tiempo, si respetaste el tiempo entre que lo aplicaste y lo cosechaste y que llegó a las manos de un consumidor.
son muchos los factores que... Por ejemplo, yo tengo entendido... agroquímico que en la planta o los frutos, ¿no? Sí, ¿Cuánto te estáis llevando a la guata igual? sí, tengo entendido que los supermercados, por ejemplo, líneas grandes como Walmart, le exige, por ejemplo, cierta cantidad en una fruta, que no puede pasar más de eso si no se la rechazan. ¿Cómo se ve eso? Esos son controles de calidad. ¿No son trazas? No, para medir, por ejemplo, que una naranja, como dijo, que le aplicaron químico, Sí. llega ahí al Walmart y dice, no, tiene tantos miligramos, te la rechazamos. Claro. ¿De eso dónde se ve esa información? ¿Dónde se ve esa información? Dependiendo del Ellos químico. tienen que hacer análisis. En general, yo entiendo que lo hacen en los packings. Claro, pero eso tiene que ver con un tema netamente de cómo adquirirlo y eso está en la etiqueta. Dice ahí que tú no puedes, por ejemplo, después de tantos días, consumir ese producto, o sea, desde sacarlo del campo. Uno, si respetas eso que dice la etiqueta, no deberías tener problemas después al momento de consumirlo. Distinto es que si además una empresa quiere la traza mínima de un producto, yo creo que eso es algo súper personal también propio de la empresa, también que lo está exigiendo para Claro. tener una línea aún más limpia. Yo creo que podría estar ahí quizás relacionado un poco con eso, porque la empresa también quiere ofrecer un producto que dé más garantía de que tu producto está súper limpio, porque además pasa por nuestra fiscalización. Y eso se da más en el caso de la exportación. Porque como Chile exporta, por ejemplo, a países en donde la legislación respecto a las trazas de agroquímicos es más exigente, muchas veces pasa que esto que es la optimización se genera porque la empresa de afuera, no sé, por ejemplo de Noruega o de China, te dice no, porque aquí la legislación está más estricta, entonces tienes que usar menos cantidad o no puedes usar ese producto simplemente porque si lo vemos en la aduana no va a pasar y se devuelve. Entonces muchas veces este punto de optimización se asocia bastante a que quienes te compran el producto están demandando que sean más limpios. Vamos entonces a dar la vuelta. Oh, podrían entrar